Abogado de Hernán Calderón Salinas, Reinero García de la Pastora, y una de las preguntas que le hacía Marlene, la verdad que yo creo que se la hace mucha gente, y también el abogado se muestra en ese sentido extrañado. Le quería preguntar a Pedro Ortuztegui, ¿por qué a Hernán Calderón Argandoña se le permite cumplir esta primera etapa de la prisión preventiva en esta clínica psiquiátrica y no directamente en un recinto penal? ¿Puede ser considerado como un privilegio? Él decía, yo no lo había visto en mi carrera. ¿Usted lo había visto, una situación de este tipo, esta posibilidad que le da la jueza Díaz Muñoz a Hernán Calderón, hijo? Bueno, yo trabajo en esto desde que se inició la reforma procesal penal en el año 2000, de los fiscales históricos que partimos con la reforma. Claro. Y la verdad que esta situación es inédita y tiene una explicación que voy a tratar de resumir en 2 minutos, 3 minutos. El artículo 464 del Código Procesal Penal permite la internación provisional de una persona que tenga antecedentes psiquiátricos. Pero esa internación provisional no fue lo que se discutió en esta audiencia, sino lo que se decretó fue la prisión preventiva, que es distinto. Y la prisión preventiva, de acuerdo a las normas del artículo 150 del Código Procesal Penal, que se refiere justamente a la ejecución de la prisión preventiva, habla que ésta se debe cumplir en establecimientos especiales, y más abajo en el mismo artículo se refiere a recintos de gendarmería. Por lo tanto, la jueza de garantía lo que hizo fue utilizar una norma que es la del artículo 10, que es una norma que se denomina cautela de garantía, en el cual el juez, observando que una persona no está con toda la capacidad para ejercer los derechos garantizados por la Constitución, debe tomar todas las medidas necesarias para que eso se ordene. Y en este caso, creo yo, por un alto riesgo de autoagresión, que fue uno de los argumentos utilizados por la defensa, es que en definitiva hace este híbrido que no está regulado en el Código Procesal Penal de decretar que la prisión preventiva temporalmente se cumpla en un recinto psiquiátrico y que el médico tratante haga un informe para efecto si ya ese riesgo de autoagresión terminó y pueda posteriormente cumplirlo en Santiago 1, que es la cárcel concesionada donde se cumplen las prisiones preventivas de los imputados. Ahora, ¿esto es apelable por parte de la representación de Hernán Calderón padre? Porque aquí uno se puede preguntar, bueno, si hay o no igualdad ante la ley en definitiva. Bueno, es bastante discutible. Sí se puede apelar y yo creo sinceramente que la Corte de Apelaciones debiera revocar esta resolución y la prisión preventiva debiera cumplirse en Santiago 1 como lo cumple efectivamente, como señaló el fiscal Omar Meria. El cumplimiento de la prisión preventiva tiene que darse como se cumple para todos los imputados en forma igualitaria, esto es en una cárcel, en un recinto de penitenciaría. Si ellos apelan, ¿cuándo podría pasar? La apelación puede ocurrir dentro de los próximos 5 días y estas causas que tienen personas privadas de libertad se ven con preferencia y se agregan con preferencia en las tablas de la Corte de Apelación, en este caso de Santiago. Y por lo tanto, dependiendo de cuándo presente el recurso, esto podría verse perfectamente dentro de los próximos 7 días. Porque la información que teníamos que dentro de una semana se iba a revisar el tema de su estado de salud psiquiátrico, la misma clínica, para en ese minuto ser trasladado al penal. La jueza utilizó el término en el momento en que él sea compensado. Me imagino que, claro, se refiere a que una vez que ya logre la estabilidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la evaluación psiquiátrica. Claro. Y hablemos también del proceso de los peritajes psicológicos y la independencia también en ese proceso. No sé si puedes, Patricio, ahondar en ese alcance. Sí, es tremendamente importante entender que de lo que dice Pedro es necesario recoger que la legislación nuestra no prohíbe la situación que fue resuelta por el tribunal. No está explícitamente prohibido. Y efectivamente el tribunal innova en una situación. Pero no innova porque al tribunal se le ocurre. Innova porque coincide con el criterio de la defensa y por eso establece esta primera parte de cumplimiento especial. Uno podría, por lo tanto, decir, a ver, estos peritajes tienen validez, que es tu pregunta, en una etapa como esta, y el tribunal fue explícito al decirlo. No hay ninguna razón, por ahora, para considerar que estos peritajes no tienen la calidad o el nivel científico suficiente
para no acoger la petición de la defensa. Dicho eso, ¿va a haber peritajes después independientes de Gendarmería? Es altamente probable que, no sé si de Gendarmería, pero en el proceso de la investigación, determinar si hay alguna situación de carácter psiquiátrico que permita contrastar la posición inicial. Hoy día existe solo estos peritajes, no hay otros peritajes de contraste, y es probable que tanto la Fiscalía como la parte del querellante, Hernán Calderón padre, que intenten el contraste de las pruebas. Es decir, ¿este primer informe es suficientemente serio? ¿Es suficientemente consistente? ¿Tiene sentido dentro del escenario que estamos viviendo? Bueno, eso lo vamos a saber con el paso de los días y estos primeros 120 días de investigación. Y digo primeros porque podrían ser más. Perdona, simplemente, ¿verdad?, para contrastar eso con la visión de Pedro. Entonces, lo que señalas no es que habría privilegios, sino que en otros casos y anteriormente, lo que no se habría hecho de parte de la defensa de otros acusados es invocar este principio. Pedro, ¿cómo lo ves? No, la verdad es que la iniciativa, porque lo que solicitó la defensa fue el arresto domiciliario total, cuyo cumplimiento se desarrollara en una clínica psiquiátrica. Lo que resolvió la jueza es algo distinto, que es la prisión preventiva, que tiene una definición diferente. Y es algo innovador, pero que nace, y eso es importante señalarlo, de la jueza de garantía. No es que lo haya planteado la defensa planteó un arresto domiciliario total para cumplir en la clínica y eso fue rechazado, se decretó la prisión preventiva. Y la misma jueza, y tampoco por argumento de la defensa, sino por iniciativa propia, ella señala el artículo 10 como fundamento para efecto de que esta prisión preventiva, en forma excepcional y inédita, se pueda cumplir en esta clínica psiquiátrica. Ahora, es inédita, no está regulada efectivamente, como dice Pato, en el Código Procesal Penal, pero las normas dicen que esa prisión preventiva debe cumplirse en un establecimiento de penitenciaría, de la cárcel, de Gendarmería. No es entonces normal que un imputado cumpla la prisión preventiva en una clínica psiquiátrica. No quiero hablar de privilegio, pero sí hablo de una interpretación de las normas pro imputado en este caso, que fue el resguardo en este caso su integridad psíquica para que estuviera en el recinto de Los Cedros. Claro, y sin duda se puede también asumir como un logro de parte de la defensa de Hernán Calderón Argandoña. Y justamente conversamos con Mario Vargas, que es el defensor de Hernán Calderón hijo, quien no solamente tiene una interpretación distinta en términos de la prisión preventiva, sino que también en términos de los hechos relatados ayer en la audiencia de formalización. Escuchemos. Me parece relevante hoy día rescatar, ¿cierto?, la resolución del tribunal en términos de haber acogido una petición que me parece bastante humanitaria de una persona que hoy día está con problemas de carácter de salud, en este caso psiquiátrico, tener la posibilidad de entregarle la oportunidad, ¿cierto?, de rehabilitarse. Esto es un drama profundo, un drama familiar, y en ese sentido me parece que la decisión del tribunal es la correcta. Se está protegiendo acá la indemnidad, la integridad psicológica de una persona, y además se está protegiendo también la integridad del señor Calderón. Hoy día mi representado está privado de libertad, ¿cierto?, pero con la única diferencia que esa privación de libertad tiene por objeto la reinserción de una persona que hoy día estaba con problemas. La razón de por qué Hernán Calderón hoy día llega a la clínica. Porque él, después de un incidente que para él también es traumático, no olvidemos el contexto en que se genera esto, agredir a su papá, ¿cierto?, causarle estas lesiones en el brazo y todo el impacto que produce posterior le genera ciertos trastornos, ¿cierto? Él está en shock, está con una depresión grave, está con problemas psiquiátricos, la verdad que eso es lo que estamos evaluando y se ha evaluado, y por eso, en el fondo, él llega a internarse con el objeto de ser tratado. Él tiene un problema, así lo diagnosticamos, y por eso estamos tomando las medidas necesarias para que él pueda rehabilitarse y tratarse. Bueno, se vio hoy día en la audiencia que se le imputaron algunos otros antecedentes que dicen relación con episodios de violencia con el padre.
nosotros planteamos que al parecer aquí hay una dificultad de comunicación, hay un problema de cómo ellos resuelven los conflictos, no solo mi representado, recordemos que él también es objeto de lesiones, y en ese contexto, y además con el ingrediente grave que fue para Hernán Hijo, ¿cierto?, que se enteró de que el padre, en una situación de intimidad, ellos estaban viviendo juntos con la novia de Hernán de 3 años, se entera de que el padre ha realizado acciones de carácter o relevancia sexual y en contra de su novia. Eso es un gatillante justamente para esta reacción que hoy día se está criticando, cuestionando y persiguiendo desmedidamente por el Ministerio Público. Todos los hechos nos indican, ¿cierto?, que acá el delito es lesiones. Sin embargo, como esta es una causa que ha generado impacto mediático, hoy día se le da un tratamiento distinto. Insisto, esta causa, si hubiese sido un hijo de vecino cualquiera, ni siquiera se hubiese estado discutiendo la prisión preventiva. Esto hubiesen sido lesiones graves, en carácter de violencia intrafamiliar, con una persona que tiene irreprochable conducta anterior, así, y las medidas hubiesen sido otras. Nunca la prisión preventiva. Yo, en relación a las puñaladas, que es lo único que tenemos certeza, es un incidente grave, así lo reconocemos, no hemos querido nunca eludir responsabilidad, lo importante es dar el tratamiento que corresponde. Acá no hubo ánimo de matar, nunca lo hubo, y así lo dicen todas las declaraciones del señor Calderón, tratando de modificar la última declaración en la querella, donde después de todo el impacto que generó esta causa, él acomoda su declaración diciendo o tratando de cargar con una intención, y la intención era de matar. Eso no es efectivo, eso no sucedió así, y acá, cuando estemos en etapa de juicio oral, vamos a probar que lo que quiso Hernán Calderón, que es reprochable obviamente, es golpear a su padre y causarle las heridas que se le causaron, lesiones graves. Para Pedro, para Pato, llamó la atención lo que decía el abogado Mario Vargas, el abogado de Hernán Calderón, hijo. Debido a la presión mediática, al ser una familia tan conocida, en otro caso, igual, en las mismas condiciones, se hubiera decretado, nunca se hubiera decretado, digo, la presión preventiva. Se hubiera catalogado como solo un hecho de violencia intrafamiliar. ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Qué dice Pedro primero y luego Pato? Bueno, que ese es el quid del asunto, esa es la discusión esencial del caso, si estos hechos son un parricidio frustrado o bien se trata de un delito de lesiones graves. Eso es la esencia de este caso y en eso se va a basar la discusión principal, atendido a las penas que tiene uno u otro delito. Claro, pero el abogado hablaba y hacía referencia a lo mediático del caso y que por eso entonces hace la diferencia con otros casos a lo mejor que pasan más por el anonimato. Se hubiera decretado algo distinto. ¿Usted qué piensa? La verdad, sinceramente, ¿sí? No. Y conociendo también al fiscal Omar Meria, que es un muy buen fiscal, es un fiscal muy serio, muy riguroso, la verdad es que no comparto la opinión de la defensa. La fiscalía, en muchos otros casos anónimos que no son conocidos a través de los medios de comunicación, efectivamente formaliza por un delito de parricidio en este tipo de casos. Aquí particularmente tenemos un hecho de sangre donde el imputado, hoy día en prisión preventiva, utilizó un arma cortante o punzante en contra de la persona que es su padre y lo lesionó. Y además señaló, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, que tenía intención de matarlo. Por lo tanto, hay elementos objetivos para acreditar la tesis de parricidio, que fue lo que mantuvo el fiscal, la parte querellante, y que también acogió la jueza de garantía. Recordemos que la jueza de garantía coincidió con la fiscalía en el sentido que estos hechos se calificaban por ahora como parricidio en carácter de frustrado. Sí. No sé, Pato, si quieres agregar algo. Sí, solamente decir que de la misma manera como se plantea la audiencia de formalización, uno puede recoger que evidentemente el escenario general no es el clásico o el que vive cada audiencia de formalización. Tanto es así que el mismo fiscal Mérida, al momento en que interviene, plantea que el esfuerzo probatorio que ha desarrollado es de alto nivel. No me cabe ninguna duda la rigurosidad del fiscal, pero pretender que esta audiencia era como cualquier otra me parece que es un poco inocente. Al menos, evidentemente, si tú tienes gran parte ya de las personas pendientes de una audiencia, no solamente el fiscal, el querellante y la defensa
desplegaron esfuerzos que no son tan habituales. Eso no significa que si hubiese sido distinto el escenario, el resultado hubiese sido distinto. El razonamiento del tribunal es consistente. No pasó en este caso, por ejemplo, de que el tribunal, hubiese determinado una medida cautelar distinta. Terminó ordenando una medida cautelar del más alto nivel. Pedro coincidirá conmigo en esto. El tribunal terminó ordenando la medida cautelar más gravosa en razón de la gravedad de la situación que se está discutiendo. Me gustaría también, no hemos escuchado a Francisco Vidal que nos acompaña, me imagino que tiene su propia reflexión, así que adelante Francisco, sin hacerte en particular una pregunta. Como ciudadano. Sí. Y como padre también. También. Y como padre. Fíjate que estaba pensando en 3 ideas generales. La primera es ver a la Raquel Argandoña, que yo la conocí en este programa, es expresar solidaridad, porque es un dolor de madre tan auténtico. Son estos momentos donde uno a la gente que conoce y a la que no conoce también, le expresa solidaridad, porque la he visto con un dolor genuino, auténtico, como mamá. Lo segundo es lo que escuché a Daniel. Este es uno de casi 70.000 casos en el primer semestre de este año. Eso es. Yo creo que lo voy a repetir la cifra. Lo que acabamos de ver, lo que están comentando los abogados y Daniel como psicólogo, es uno de 70.000 casos en el primer semestre. O sea que tenemos un problema, lo tenemos, grave, socialmente. Sí. Y lo tercero, más allá del caso, que lo que yo escuchaba a Pedro y a Patricio, y que a mí me llamó la atención, no siendo abogado, era la prisión preventiva en una clínica psiquiátrica, lo que te abre desde la opinión pública, me refiero, ¿no? Más allá del tema de la simpatía con Raquel, ¿cuál crees tú que va a ser la opinión en este minuto de un taxista que sube a una cliente en el Unimark? ¿Vio? Privilegio. ¿Vio? La justicia depende de muchas variables. Eso son los hechos, lo interpreto. Entonces, esas son mis 3 cosas pero me impactó la entrevista que le hicieron a Raquel Argandoña. Si fuera por lesiones graves, Pedro, porque esa sería básicamente el mal menor y es lo que argumenta la defensa de Nano, ¿cuáles serían las penas? Y aquí voy a hacer una hipótesis. Si es que el padre buscase algún mecanismo para recular, podría ser perder justamente en aras a buscar lesiones graves en vez de la figura del parricidio. ¿Y qué penas serían? El escenario cambiaría bastante, porque en el caso de las lesiones graves parten en 541 días. Por lo tanto, ese tipo de penas permiten varias cosas. En primer lugar, permite una salida negociada con la Fiscalía a través del mecanismo de suspensión condicional del procedimiento, donde el imputado que no tiene condenas anteriores cumple determinadas condiciones en un plazo de 1 a 3 años y posteriormente mantiene sus antecedentes limpios y se sobresee definitivamente la causa. En el caso de mantenerse la posición de la Fiscalía y la parte querellante y esto llegar a un juicio, estamos hablando de una pena, en el caso del parricidio frustrado, que parte en los 10 años y 1 día. Y bueno, el resto de los delitos que acompañan a este delito principal son delitos satélites que finalmente, como el nuevo sistema permite una justicia negociada, en el buen sentido de la palabra, puede permitir que el fiscal pueda modificar su formalización, negociar con las defensas y terminar este procedimiento, por ejemplo, no con una salida alternativa, sino con un procedimiento abreviado, que lo mencionó Reinero García La Pastora en su entrevista, y terminar con una condena inferior a 5 años, cumpliéndola con lo que se denominan penas sustitutivas de la ley 18.216, que son penas que se cumplen en libertad. Esas penas sustitutivas, ¿se traducen en qué? Básicamente, lo más importante para el imputado y su defensa, que estas condenas se cumplen en libertad. Estamos hablando, por ejemplo, de una libertad vigilada, una reclusión nocturna. Hay un montón de penas sustitutivas que
permiten al imputado cumplirlas en libertad, que yo creo que es lo más importante, que es lo que está buscando la defensa, evidentemente.